libro entonces a Carlos Soto Román. Yo decía antes, y lo pienso, es parte de mi teorización, ¿verdad? De trabajo, de cómo trabajo, que yo creo que Carlos Cosiña y Carlos Soto Román pertenecen a un grupo, ¿verdad? Que trabaja desde una conceptualización muy parecida, pero utilizan técnicas de trabajo diferenciadas. Ellos dos están muy relacionados en varios sentidos. Partamos por la parte humana, que son amigos, ¿vale? Pero hay más que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta intervención. Tampoco voy a decir tu fecha de nacimiento, no hay por qué decir que eres inmortal, Carlos, que estás en el mundo desde el 19, pero si tú la quieres decir, eres totalmente libre, me da mucha vergüenza que estás más pequeño que yo. Y vamos con estas actividades están inicialmente pensadas para los alumnos, ¿verdad? Para que los conozcan, saquen esas letras y les pongan cara, y les pongan voz. Entonces, trabajo con conceptos que ellos conocen, pero contigo no puedo trabajar. Hay un concepto que recorre toda tu obra y vas a ser tú el encargado de darles a conocer ese concepto, que es el concepto de poesía documental. ¿De acuerdo? Ellos conocen los conceptos de relecturas. Tú haces una relectura constante de momentos concretos de la historia de Chile en tu obra, vas armando todo un mapa de sucesos, ¿cierto? No historiográfico, no tan historiográfico en el sentido de que no es algo que recorre la historia completa, sino pasajes concretos de la historia que te llaman la atención, que te generan un ruido, ¿verdad? Y que se nota en tus libros, como eso va pasando. Y voy a partir, Carlos, por preguntarte algo, porque Carlos Cosiña vivió en los 60 y vivió un cambio bien importante en el país. No sé si alguien podría cerrar esa puerta, me está escuchando la gente que no hacen ruido, pero mis ojos. Pero tú naces en una década, vamos a tener que decir tu año. Por supuesto. Carlos nace en el año 1977, en un momento revolucionado del país, pero, ¿verdad? Recordemos, en el año 77 empiezan a publicarse las primeras obras en Chile, donde había inicialmente habido un apagón cultural. En el año 77 se publica la primera edición de la nueva novela, en el 78 Purgatorio de Raúl Zurita, también la poesía chilena. Hay otras obras del 77 que estoy recordando ahora. Pero son las primeras obras que se publican, a partir de las que Llanos Melusa habla de la neovanguardia. Según mi opinión, y a propósito de este episodio concreto, después vamos al resto, tu último libro, Tercera Estrofa, ¿o lo tienes que leer? Tercera Estrofa es la deconstrucción. Miren, lo ven por la mancha, lo van a entender perfectamente. Pero todavía las servilletitas de la presentación de Naranja Publicaciones. Voy a partir. Bueno, aquí está el nombre tomado de lo que él hace. Aquí está. Miren. Y miren lo que va pasando. Va a ir saltándome páginas, pero... Se nota en la mancha qué está pasando ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Se va notando. Judith, ¿sí? Que para Judith hablo un poco rápido. Para ustedes también, pero ustedes son en español, cosas. Colonos. Casi digo colonos. Hasta llegar a algo como esto. 2 simples palabras. Pero todas están exactamente como están en la estrofa inicial. Pero borrando otras, armas, sintagmas, armas, diferentes significados. Pero aquí que hay una deconstrucción, el concepto de deconstrucción, hasta llegar a la evidente borradura, ¿cierto? ¿Quién
sabe qué es la tercera estrofa? Porque, ¿de qué estoy hablando cuando digo tercera estrofa? Profesores también. ¿O qué se les viene a la mente? ¿O qué se les viene a la mente con tercera estrofa? ¿Un soneto? Bueno. Puede ser que la que se suele cantar del himno nacional. Podría ser. Carlos. Siempre tan para allá tú, oye. ¿Algo más? De Carlos a Carlos. Digo porque me toca. Sí, efectivamente. Es este libro de Construye, la tercera estrofa del himno nacional, que era, me dijeron el otro día que no era obligatorio. Ya no. En su momento no, en su momento, que no era obligatorio, me dijo Raúl Valenzuela. Hay un decreto por el cual se reacomoda, digamos, cómo se debe cantar el himno. Y es un decreto, digamos, que se enacta después de la instancia. De acuerdo. Que era ¿verdad? La estrofa que se cantaba en la mañanita, antes de empezar las clases, ¿cierto? Durante el periodo de dictadura. Es tonto hacer esta pregunta, porque estamos ante alumnos de pregrado. ¿Qué pretendes tú con eso? ¿Qué pretendes? Varias cosas. O sea, para hablar de este libro tendría que hablar de otro proyecto, ¿no? De 11, que en realidad esto se concibió como una trilogía. Y para hablar de 11 también quizás tendría que retomar y tomar el concepto, digamos, de poesía documental. Tienes la palabra y... yo creo que quizás para tratar, me va a dar una vuelta larga, ¿eh? Pero para tratar de explicar un poco todo esto, quizás comentar que yo soy farmacéutico de profesión, y es algo que me ha marcado toda mi vida literaria, que me ha influido muchísimo dentro de mis búsquedas, tanto de temas como de procedimientos, que es algo para mí muy fundamental, cómo enfrento la literatura. Sí, se podría decir que, por ejemplo, el método científico es algo que es como la base, ¿no? Sí. Desde donde enfrento la literatura. Y lo menciono porque yo creo que en un principio esto era algo que yo sentía que era una desventaja. En el sentido que mientras yo estaba estudiando distintas químicas, orgánicas, inorgánicas, farmacologías y ese tipo de cosas, tenía a mis colegas, yo ya estaba escribiendo, estaba participando, digamos, en los mundillos literarios, en las escenas de fines de los 90, principios del 2000. Claro, todos estaban, no sé, estudiando carreras humanistas. O sea, había como todo un canon al cual yo no estaba accediendo. Mientras ellos estaban estudiando literatura de manera muy profunda, yo estaba muy metido en la molécula, en la medicina, en la ciencia. Sí. Y eso después como que se dio vuelta, ¿no? En el sentido que después yo consideré que lo podía usar a mi favor, que esas técnicas, que esas herramientas, que el trabajar con distintos lenguajes era algo que yo venía haciendo quizás de una manera más intuitiva, quizás más accidental, quizás lo que conversábamos un poco, había una cierta pulsión, ¿no? De trabajar, de echar mano de otras herramientas, de otros recursos, en la manera, en la forma de tratar de escribir. Llego un poco a distintas cosas, ¿no? Llego, me encuentro por supuesto, bueno, con la poesía más experimental. Después tuve una pasada breve por Estados Unidos, donde en ese momento estaba como muy de moda lo que se conoce como poesía conceptual, una escritura conceptual, que por supuesto toma su nombre del arte conceptual y algunos preceptos de ahí también. Y retomando también quizá un poco la conversación con Carlos, ¿no? Que hablaba de los sentimientos, este tipo como de escritura se posesionó quizás como escritura no creativa, como escritura o poesía sin sentimientos, ¿no? Porque busca de alguna forma una ilusión, que es la ilusión de la objetividad, que es el trabajo quizás con materiales y tratar de crear o recomponer o proponer algo nuevo a partir de cosas que ya están hechas. Y de ahí salto quizás a la poesía documental, que es un poco lo mismo.
La poesía documental se podría definir como una poesía que trata de alguna forma de reconstruir la historia, en el sentido que la historia oficial, la historia que todos conocemos, es la historia que nos proponen los vencedores. Y esa historia muchas veces deja de lado historias subalternas, que son, digamos, es parte también de la historia oficial, pero son historias acalladas, silenciadas, a las cuales no se le da mucha importancia. La poesía documental trata un poco de subsanar eso. De hecho, les hablo constantemente a los chicos, es un poco radical, pero para que entiendan que la historia siempre la escriben los vencedores. La literatura, siempre los que pierden. Siempre les hablo de eso. Entonces, miren qué extraño este caso, ¿cierto? Que toma documentos, bueno, no quiero decir mucho, pero para... Claro, básicamente la poesía documental hecha a mano del archivo, ¿no? De documentos, entrevistas, testimonios, para de alguna forma amplificar esas voces, esas historias que no están representadas en la historia oficial. Ahora, yo tengo como problemas con las etiquetas, ¿no? Porque este tema como de la poesía documental, yo creo que es una etiqueta, una categoría que, bueno, quizás como muchas que nos llegan son foráneas, ¿no? En Estados Unidos estuvo muy de moda una representante muy importante, Muriel Rukeyser. Ella escribió el libro de los muertos, que trata sobre un accidente, una tragedia minera que ocurrió en Estados Unidos. Y eso, bueno, también influyó una serie de autores que siguieron un poco su ruta, a pesar de que a ella también, bueno, todo viene de otra cosa anteriormente, ¿no? Claro. Ella en su momento como que se le tilda como quizás como la inventora o la pionera, pero ella era periodista, entonces quizás también tiene mucho que ver con eso. Pero también ella y ese grupo de escritores, digamos, de esa época se estaban fijando mucho en lo que estaba pasando con el cine soviético, ¿no? Con gente como Sila Berto, y estaban tomando un poco esas ideas, y quizás también lo documental viene ahí, del cine, ¿no? Del cine documental y del hecho de construir determinada una película o una obra a través de trozos, ¿no? De este concepto del montaje, que es súper importante, digamos, en la poesía documental y también en lo que yo hago. Muchas veces yo considero que en estos últimos trabajos casi no hay escritura, es un gesto muy conceptual, sino que más bien hay recontextualización de trozos que pertenecen o que han sido extraídos desde múltiples fuentes. Y ahí viene también un parentesco muy, muy claro y potente con el trabajo de Carlos. La trilogía, Carlos, sería tercera estrofa, 11 y un truco. No, la trilogía es 11, Chile Project y tercera estrofa. Y bueno, fueron publicadas en distintas épocas. Curiosamente, el primer libro que se publicó fue Tercera Estrofa. Bueno, voy a contar un poco el origen de esto. Yo ya había escrito, bueno, publiqué un primer libro el año 99, quizás es momento de hablar de eso, que está por acá, que se llama La Marcha de los Quistros. La Marcha de los Quistros, de la que voy a hablar. Bueno, La Marcha de los Quistros se publicó el año 99 y tiene un texto, que es un prólogo, que se llama La Marcha de los Quistros, en las antípodas del relato, que está firmado por Carlos Cosini. Y ese es el juego un poco... El que nombré antes, claro, en las antípodas... no, perdón, lo iba a nombrar... El texto que yo le hice a Carlos un poco en respuesta a esto, no es como una vuelta de mano. Exacto, en las antípodas de la lírica, ¿se acuerdan que dije antes? Y bueno, este texto es quizás muy, muy lírico, pero tiene algunas cosas que a mí me interesan, que es rescate como de... yo en ese tiempo andaba buscando como papelitos en la calle que tuvieran textos que me hablaran, que me llamaran la atención, y eso lo incorporaba a mi escritura. Menos mal que no era en la playa, como tiene un poco de eso, ¿no? Entonces como que esto es como, bueno, el primer libro. Después viene Haiku Minero, que curiosamente en esa época yo no conocía todavía el trabajo de Muriel Rukeyser, sin embargo hago algo muy parecido, que es que
me tomo de una tragedia minera. Chile es un país minero, lamentablemente ocurren tragedias mineras casi todos los años, y son solo algunas las que adquieren como atención mediática. Y una de ellas fue este episodio que ocurrió el año 99, en el cual 3 pisquineros en Andacollo se quedaron atrapados. Lo que pasa es que este libro se publicó con algunas fotos de otro episodio que ocurrió el año 64. Entonces ahí también hay un juego con el archivo, que es, bueno, empiezo a explorar eso, ¿no? Este libro tiene mucho de recortes de prensa, como que se articula la narración poética con lo que estaba pasando, digamos, en las noticias. Y eso es un poco como lo que gatilla la escritura. O sea, yo veo la noticia y me impresiona tanto que empiezo como hacia atrás un proceso de investigación y empiezo a reescribir la épica, o digamos desde el rescate en clave poética. De hecho, solo hay un haiku. Sí, tal cual. O sea, bueno, el título también es como una especie de juego, ¿no? Claro. Y bueno, esto, claro, me hace involucrarme más en lo que es la literatura social. Y después de esta experiencia, como que yo tengo ganas de meterme ya en lo político, de lleno. Y eso coincide con este viaje que mencionaba a Estados Unidos. Era una estadía relativamente corta, entonces yo tenía muchas ganas de involucrarme, de saber lo que estaba pasando con la escena poética anglo. Hay también una escena, digamos, latina o en castellano muy fuerte allá, pero como iba a ser tampoco, además yo estaba interesado en traducción, consideraba que en ese momento había una escasez muy grande de poetas importantes norteamericanos que no se conocían, porque había muy poco acceso a ellos, ¿no? Porque solamente se estaban leyendo en las escuelas de literatura, que podían tener acceso a esos textos, pero había muy pocas traducciones. No, y que seamos sinceros, ellos tienen un círculo tan grande que no necesitan salir afuera. Estados Unidos, claro. A Estados Unidos le basta con difundir su obra por Estados Unidos y ya son universales. Esa es parte del patriarcado también, ¿verdad? Es así, también. No le interesamos, nosotros no les interesa que nosotros leamos, da igual, ellos, en Estados Unidos. Y bueno, esa curiosidad terminó, digamos, en cosas muy gratas, ¿no? Como que pude integrar parte de un colectivo allá, me involucré fuertemente, digamos, en la escena. También, bueno, con distintas, tanto colaboraciones como también trabajar en distintas disciplinas. Y también, bueno, en esa época era la víspera de la conmemoración de los 40 años del golpe. Y el hecho de estar viviendo afuera y de ver un poco como todo el bombardeo que lo estamos viendo ahora también, ¿no? Como que cuando ocurren estos hitos hay como todo un resurgimiento de memoria y de materiales, de producción, de cosas nuevas que apelan al rescate, precisamente. Verlo eso desde afuera fue para mí muy fuerte. Presenciarlo también desde el país que propició todo esto también era muy fuerte. En ese tiempo, bueno, era la administración Obama, estaba muy fuerte todo el tema de Guantánamo. Sí. Y también, bueno, se estaban destapando todos los casos de tortura en tanto en Guantánamo como en las cárceles de Irak, estas fotos de Abu Ghraib y todo eso. Entonces, claro, había una pulsión ahí por responder a eso, desde ese lugar, o sea, como una cosa bien situada. Tú siendo, pero estando. Sí, absolutamente. Y entonces empiezo una especie como de encuesta, ¿no? Con amigos, poetas y escritores, para un poco revisar qué se había hecho anteriormente, cómo se había escrito la dictadura y el golpe anteriormente. Y bueno, hay textos muy fundamentales, ¿no? Como Rosso, Aristóteles de España, y claro, hay un montón de textos fundamentales, y yo me daba cuenta que, claro, quizás por la época en que fueron escritos, bueno, algunos muy en el calor de los acontecimientos, después por todo el tema del apagón cultural que tú mencionabas, como le pasaba a Carlos también, que se trabajan los textos en una época, pero pueden ver la luz mucho después.
bueno, la bandera de Chile de Elvira Hernández. Tal cual. Al final sale, ¿qué año? ¿86 salió? Sí, claro. Entonces, tomando en cuenta todo eso, que bueno, también es gente que vivió directamente la dictadura, yo nací en 67, o sea, me tocó mi infancia, digamos, es como son otras voces, ¿no? Es otro la experiencia. Entonces también... Ni tanto. Sí, estoy de según la acuerdo. teoría de Gabriela Mistral, tú naces en ese contexto y hasta los 5 años, que es lo que conforma, ¿verdad? Ayer lo hablamos en clase, lo que va a conformar nuestra personalidad adulta, la vives en ese contexto. Correcto. Independientemente de que no hayas vivido el momento del golpe, tú vives en ese contexto. Sí, absolutamente. O sea, hay muchas experiencias que están muy frescas, ¿no? Y muchos recuerdos si bien uno estaba muy pequeño y más tan involucrado en otras cosas, eso es algo que era parte del vivir diario. Para ti era natural que hasta ciertas horas del día podías estar en la calle. Absolutamente. Esto que quiera es algo que marcó mucho a esta generación y a otras mayores que yo. Sí. Pero entonces me di cuenta de que el tono que había en todo ese tipo de escritura era un tono muy, muy personal, muy testimonial. Yo no me sentía cómodo con replicarlo, con escribir el golpe de la dictadura desde ese punto, desde esa posición. Y empecé a buscar otras maneras. Y aquí, bueno, empiezo a incluir todo lo que te comentaba de la poesía conceptual, que básicamente es una escritura que tiene que ver con los procedimientos, ¿no? Es una escritura que está muy cercana a las vanguardias y al arte y a determinados grupos literarios como Ulipo, no sé si lo han revisado. Digamos, lo nombro, pero no nos corresponde, pero creo que por ahí quizá con Rodrigo, ¿cierto? Sí, pero no entramos como no entramos a fondo ninguno, pero yo lo tengo que trabajar para que ellos entiendan después Correcto. De las vanguardias. Bueno, Ulipo era un grupo, digamos, de escritores franceses, algunos eran matemáticos que tenían una afición, digamos, por la literatura como un juego y por lo tanto creían como en las reglas, ¿no? Y se daban reglas específicas, procedimientos para así componer sus textos, sus poemas. Y claro, pero ellos eran muy rigurosos, ¿no? Con el tema del procedimiento. Y yo es algo que a mí me interesa mucho la literatura por procedimientos, pero no soy para nada respetuoso del procedimiento, quizás por esta cosa más científica, ¿no? Que en el camino se van descubriendo o van apareciendo ciertos resultados que vale la pena explorar. Entonces se empieza se tiene que reescribir o replantear el procedimiento inicial. Eso es súper interesante, con la literatura pasa. Mi maestro Oscar Galindo, en la Universidad Austral, llegué a Chile a la Austral, dijo una vez algo que nunca me voy a olvidar, dijo, la mitad de lo que nosotros somos como investigadores surge de una casualidad. De una casualidad que cambia todo. Es como el momento eureka que le dicen los investigadores, ¿no? Que cuando te encuentras con algo y te das cuenta de que hay una puerta, de que hay una avenida y que merece la pena transitar, explorar, investigar, absolutamente. Y eso me pasó, yo creo, un poco con esto, ¿no? Que empiezo a recorrer el archivo, empiezo a investigar fuentes y empiezo también a encontrar otros autores que habían trabajado tragedias de maneras que me llamaron muchísimo la atención. Claro. Ahí tengo que mencionar a este poeta norteamericano que se llama Charles Festico, que escribió un libro que se llama Holocausto. En realidad no lo escribió, no escribió absolutamente nada de lo que está en ese libro. Él lo que hizo fue trabajar con testimonios de los juicios de Eichmann y los juicios de Nuremberg, con las transcripciones. Y él agarró estos documentos, los revisó y empezó a ordenarlos, a editarlos y a ordenarlos en verso. Entonces, si uno compara el libro de él con los testimonios o los documentos originales, puede encontrar palabra por palabra exactamente. O sea, son un traspaso métrico, digamos, un traspaso de claro, hay un procedimiento también como de limpieza o de sustracción, ¿no? Él saca todo lo que es retórico y se queda con lo más fundamental. Y así escribe su libro. Claro. Y eso a mí me pegó muchísimo. Y otro autor es un autor austriaco que se llama Heinrich Becker, que publicó un libro que se llama Transcript,
traduce como transcrito, en el cual él también transcribe documentos que él rescató, o él fue capaz de consultar de el campo de concentración de Auschwitz. Entonces también él no escribe nada, sino que transpone, traspasa, transcribe estos documentos y trata de recomponer, de armar algo nuevo. Claro. Y ahí como que yo di con un tono, con una manera de hablar, desde quizás una cierta distancia, que es algo que también me interesa mucho. Que es muy propia, tu forma de, tu escritura, llamémosla así, ¿verdad? Porque finalmente tú te apropias, hay una apropiación, ¿cierto? Hay una apropiación, para sí, darles un sentido, el mismo sentido, pero visibilizar. claro. Esa es la idea, ¿verdad? A mí me gusta más hablar de recontextualización. Yo creo que al principio el concepto de apropiación se utilizaba mucho, pero como que hay conflictos ahí con el tema de la autoría. El tema del plagio a mí me sorprendió mucho, ese título del plagio, claro. Y la autoría, bueno, por lo menos, y también la literatura o la escritura conceptual era uno de sus postulados, como la desaparición del autor, que era algo paradójico, porque si bien en los textos el autor desaparecía, los autores se planteaban como con un ego muy fuerte, con una persona muy fuerte. Entonces había ahí una paradoja importante. Bueno, Martínez, la nueva novela que se tacha, y en realidad lo que quiere hacer es llamar la atención de por qué este está tachado acá. Y en los primeros años, él difundía la obra mano a mano para saber quiénes eran sus lectores. Y decía, este es mi libro. Claro. Hay un tema interesante ahí, podemos retomarlo. Pero bueno, entonces, claro, surge la idea de trabajar este tema desde esa forma, desde esa perspectiva, y empiezo a revisar distintos archivos y aplicar distintos procedimientos. Entonces también la trilogía nace porque era un solo libro, pero me encuentro con determinados documentos y con determinadas estrategias que me dicen, ok, esto es otra cosa. Sí, está perfectamente. Tengo que separar esto y armarlo de alguna manera. No se hubiese entendido en un solo libro. Es muy probable. O hubiese tenido que hacer grandes capítulos. Quizás, pero quizás, claro, hubiera llevado el relato quizás para otro lado, pero me pasó un poco eso, ¿no? Claro. Que los materiales me hablaban, o sea, los materiales eran los que me decían cuál es el procedimiento que tenía que aplicar sobre ellos. Claro. Entonces, de esa forma se fue configurando estos cuerpos independientes. Claro. Bueno, hay que decir también, vamos a dejarlo la nebulosa, que Antuco, Carlos lo escribe en colaboración con Carlos Cardani, ¿verdad? Otro Carlos, sí, Carlos se la lleva, es un libro también espectacular, que también habla de otra tragedia, ¿cierto? Pero déjame darme el gusto, por favor, te lo dije en la primera que yo no lo había recibido todavía. Hace poco lo recibí ahí con Minero y no lo había podido leer, y anoche, no, mañana viene Carlos. Miren el grosor. Mi agotí. Está lleno de referencias por todas partes, de autores de distintas épocas, de distintas tendencias. Pero además lo que más me llamó la atención fue el texto. Además, yo creo que la primera edición era con foto en color, y está en blanco, claro, en blanco y negro. Lo que más me llamó la atención, no está Ismael, un poema que se llama La noche boca arriba. Léelo, por favor. Sí, claro. La noche boca arriba, Cortázar. Ahora bien, sería menester aplicar el siguiente ejercicio. Acostarse y cerrar los ojos imaginando que no hay nada, que todo lo que ves, un absoluto vacío, es el nuevo universo que cobija una espera insidiosa con sabores monumentales de hambre y fatiga. Empezarían a aparecer sudores y un leve temblor esporádico en las extremidades. Imagina que tengas que imaginar tus manos y tus pasos sean torpes e inseguros, como los de un viejo y pequeño Borges sentado en medio del laberinto. Se puede despertar, eso sí, bañado en sangre, jadeando como un animal en celo. Se puede despertar, eso sí, y correr a la cocina por un vaso de agua.
O sea, referencia tras referencia en un poema de 20 versos. Borges, el tema social, el tema minero está ahí, ¿verdad? El mismo Cortázar. Imagina que tienes que imaginar tu mano. ¿Se acuerdan del cuento de La noche boca arriba lo que hacía, ¿verdad? Ese señor que está leyendo y cuando está leyendo se da cuenta de que aquello que está pasando le está pasando a él, ¿cierto? Y que hay alguien acercándose a asesinarlo en un sillón que era el sillón donde él estaba sentado frente a la ventana, que estaba sentado viendo lo que estaba. Perdón, me estoy diciendo la continuidad de los parques. Sí. Señora, ¿qué le pasa? Pero yo vi la continuidad de los parques, ahí eso fue lo que me confundió. Está la continuidad de los parques. Imagínate que tienes que imaginarte a ti. Está Cortázar, está Borges, está la historia. Me sorprendió mucho ese libro. Se convirtió en mi libro favorito, antes era 11. Ahora es Haiku Minero. Carlos, queremos escuchar, leer. Si quieres retomar algún tema. Sí. Creo que quizás me gustaría leer algo, o sea, mostrar un poco pequeñas partes de cada libro, para que se pueda ver quizás un poco la evolución. O involución, no sé. De acá voy a leer, a ver, déjame. Ese es el de los kids. Ese es el primero, sí. Claro, y quizás también hablar un poco de las influencias, ¿no? Quizás en esta época, bueno, Huidobro también para mí es fundamental, Parra, yo creo que hay como toda una genealogía que se construye a partir de ahí, donde aparece y después se va quizás más hacia lo visual, ¿no? Con gente como Deichler y Juan Luis Martínez, por supuesto, ¿no? Pero también, no sé, me llama muchísimo la atención de que como que las categorías no son absolutas, ¿no? En el sentido que hay muchos poetas que supuestamente o aparentemente están muy encasillados o se les nota muy cómodos dentro de determinada categoría, de repente salen con algo extraño, ¿no? Gonzalo Millán tenía su proyecto Sonario, que es un proyecto netamente visual. Jorge Torres empezó a trabajar con los diarios, ¿no? Hizo estos poemas encontrados. Sí. Las musicalizaciones increíbles, claro, con los boleros. Pepe Cueva, que hizo el álbum del Ex Chile, una especie de archivo personal con su diario o con su colección de diarios, tanto de la UP y de la dictadura. Entonces, claro, a mí me influyó mucho eso. También quizás el momento, como también comentaba Carlos, que me di cuenta también de que la poesía se podía hacer como de otras formas. Fue cuando estaba en el colegio y para una, no sé, era como una semana de la cultura, algo así, invitaron a Mauricio Rebolés. Y Rebolés se puso a cantar. O sea, yo fui a ver un poeta y de repente había un tipo con una guitarra. Como, wow. Y los poemas que hacía, también tenía todo un rollo con la traducción, porque Rebolés, claro, había estado exiliado en el Reino Unido. Y claro, entonces todo lo que vivió allá lo incorporaba también en sus textos, incorporaba el lenguaje. Y eso a mí me pareció muy, muy llamativo, me identificó mucho y como que eso lo puse en una especie de cajón que para mí es muy querido, que es como lo que yo lo tildo como poesía nómada, ¿no? Es que está justo tocando un tema. No quiero que se vaya Amanda Durán. No quiero buscar a mi hijo. Sí, que yo diga, a propósito de ti, precisamente, que su primera obra, publicada a los 14 años, a los 12, perdón, lo estaba poniendo de vieja, a los 12 años, está prologada por Nicanor Parra y su solapa, aquí está, me la acaba de dedicar, por cierto, un ejemplar encontrado por casualidad, prologada por Nicanor Parra y en su solapa un texto de Mauricio Rebolés. Imagínense a quién tenemos acá, en algún momento va a tener que venir como invitada. Muchas gracias. Gracias por venir a vernos, Amanda. Coincidencia, es que estabas hablando y dije, no se puede ir, Amanda. Es una. Crónica. No hay ninguna información hasta el momento acerca de dónde se encontraría o en su defecto qué diablos le habrá ocurrido al idílico, utópico y reservado divino amor pagano de los hombres.
Según informaciones extraoficiales, anoche, cerca de su morada inusual, se percibió gran ajetreo, gritos, ruidos de vidrios quebrados y luego un espantoso silencio. La vivienda quedó, según vecinos, aproximadamente desde las 03 horas AM, completamente deshabitada y destrozada en forma bestial y sádica. Se descarta un secuestro, así como también se descarta un suicidio. Se ignoran pistas importantes o influyentes. Se presume homicidio con carácter de crimen pasional, pero tampoco existen definiciones concretas acerca de quién sería el supuesto asesino. Lo único encontrado por los organismos investigadores fue un papel pegado a un tubo rojo que rezaba en forma imperativa: apriete el gatillo y dirija el chorro a base del fuego. Esa era la más perfecta. De otro haiku. Perdón, ahora ves, haiku. Poetismo, poetismo. Este me gusta mucho. Casi siempre cuando hay accidentes mineros ocurre un conflicto en la zona de rescate, que es que, bueno, llegan los rescatistas, los especialistas, los ingenieros, y siempre terminan peleándose con los mineros que quieren ser, digamos, los que rescatan a sus compañeros. Claro. Y siempre hay como problemas de opinión. Porque además los mineros consideran que ellos son los expertos en bajar y en estar ahí. Y bueno, pasan cosas. O sea, se meten los ingenieros, empiezan a hacer un socavón al lado y se equivocan, calculan mal dónde está el dique, dónde están encerrados los mineros. Claro. Y ocurren, no sé, demoras, con todo lo que eso conlleva en el momento. Este se llama la paradoja de Zenón. Los matemáticos y los mineros se encontraron desde un principio, con una especie de contienda anunciada de campeonato mundial de peso completo, una suerte de olimpiadas de la muerte, tragicómica y nefasta. Los matemáticos planteaban ante la desazón e impotencia de los mineros que la factura de las obras debía ser por completo reformulada. Es más, sus cálculos estimativos auguraban que según cierto principio, anecdótico pero por sobre todo práctico, el rescate completo resultaría un fracaso. Pues al llegar a la mitad de la faena, la distancia exacta entre la luz y los enterrados, restaría entonces cavar la otra mitad. Y en cuanto cavaran la mitad de la mitad, se rompería en fragmentos la escasa distancia necesaria para poder sacar a los muertos. Infinitas mitades quedarían por cavar, a medida que más mitades se desenterraran. Por lo tanto, una eternidad de tiempo faltaría para acabar con las faenas de la pesadumbre. Los mineros se miraban incrédulos y comenzaban a jalarse los cabellos. Los matemáticos, entonces molestos por los gestos de desconfianza, sacaban otra vez las computadoras. Estoy tratando de buscar uno que tiene que ver con el encierro. Acá está. Este se llama Corazón Revelador. El encierro parte del encierro. Como de los gusanos es parte el atravesar la superficie, como la muerte y las raíces, el encierro parte del momento mismo del menoscabo. Dicen que a metros bajo tierra es posible oír todos los rumores del mundo, que son solo latidos casi imperceptibles, que se vuelven de un momento a otro un tronar desesperante. Dicen que la humedad es parte del encanto y que esta a veces sofoca, como la mesurada tristeza que surge de la imposibilidad de ver el propio rostro. Me llama la atención leer esto porque encuentro que es súper lírico y no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. En contraposición con lo que estás haciendo ahora, exacto. Que me preguntaba, ¿qué va a leer después? En ese tiempo yo escribía. Claro. Sí. Pero igual se reconstruye la tercera estrofa. Tú has ido reconstruyendo tu escritura desde una mirada muy personalizada, con tu lenguaje, pasando cada vez más, ¿verdad?, hacia la, lo dijiste antes, reconstrucción, retomar, ¿verdad?, recontextualizar
textos que ya estaban escritos y que no eran poéticos, pero tú los metes, ¿verdad?, en el circuito poético, Sí, literario. hay un momento de exploración radical, que quizás es Ponce, Tercera Estrofa, Chile Project, que está, no sé, podemos ver quizás Chile Project en proyección. ¿Quieres ver? Ponlo ahí nomás. Sí. Sí, mientras tanto yo voy a buscar algo, los adultos no pueden decir nada. Y les voy a mostrar algo a los chicos, que fue, Carlos, esto, tú sabes, ¿no te acuerdas cuando me regalaste ese libro? Y yo lo leí ese mismo fin de semana. Impactante. Voy a mostrarles algo. Entiendo que Judith, y ya no están los otros, así que todos son chilenos. Voy a mostrarles una imagen, esta, ¿vale? Ahora se las acerco. Isidora, cultívate. Sí, tú la conoces, ¿no? Aquí adentro dice... la cara de ella. Está como angustiada. ¿La viste, Florencia? ¿Sobre la Biblia, cierto? ¿Está? Los viejitos poniéndose a leer. Somos los adultos. Somos los adultos. Ah, María Elena. Yo estoy acá para eso. ¿Quién se atreve a una lectura? Es esta. ¿Quién se atreve a una lectura? Los viejitos no. ¿En una sala? Claro, los dejan encerrados, pero una de las cosas que hacen es dejarlos para un instituto. Pero es que no son que los dejen parados, es que no caben cosas. Este debe ser 1 metro por 2. Por eso es un rectángulo. Y es la orden del inspector Cabeza. De pie 24 horas. Una fórmula de lectura, ¿cierto? ¿Lo habían entendido? ¿Lo habían como asimilado, aunque no hubiesen podido ponerlo en palabras? ¿Lo habían entendido así? Es como evidente, ¿no? Creo, ¿sí? Yo tenía los otros que están hablando. Yo te las había visto en su momento. Tenemos ahí, claro, imágenes de... ¿Quieres que te cabeza o quieres que yo me vaya para bueno, allá si y quieres, la mueva? Sí. Por mientras yo puedo hablar. Bueno, exacto. Chile Project es un proyecto, bueno, que sale del trabajo con el archivo de la investigación sobre el golpe y la dictadura. Y buscando materiales para trabajar encuentro algo que se llama, bueno, es una página que es el NSA, el National Security Archive, donde es un proyecto, ¿no?, por el cual durante la administración Clinton se determinó que distintos archivos secretos de la CIA tenían que ser desclasificados. Esto puso un problema súper grande para la CIA porque ellos estaban obligados a desclasificar, a develar documentos sobre operaciones que no existían, operaciones secretas. Entonces, esa paradoja ellos la resolvieron censurando estos documentos de manera muy drástica. Y entonces, claro, hay distintos tipos de proyectos, ¿no? Hay un Panamá Project, hay un Guatemala Project y hay un Chile Project, que junta, digamos, todos los documentos sobre Chile particularmente. Y yo al encontrarme con este archivo, me encontré que era algo muy potente y que tenía que hacer algo sobre ellos, intervenirlos de alguna forma.
no se me ocurría hacer qué. Lo que sí tenía presente era que el gesto este de develar o de desclasificar era un gesto completamente vacío, porque los documentos estaban tan censurados que lo poco que se podía leer o no se entendía, o era información irrelevante, o era información que ya se sabía. Entonces, como que este gran gesto de desclasificar documentos no sirvió para nada. A pesar de que sí hay algunos documentos que sí han servido, que se han utilizado para ciertos procesos judiciales. Pero un poco esto le empiezo a dar vueltas y empiezo a buscar maneras de cómo intervenir el documento, de manera también de poder decir algo. Y la primera quizás intuición o lo primero que se me ocurrió quizás fue censurar todo, censurar en negro. La borradura. Borrar. Y decidí que no había que hacer eso, porque de alguna forma eso era extender el gesto de los perpetradores. Y entonces se me ocurre, y viene acá lo de borrar con liquid paper. Borrar con liquid paper absolutamente todo lo que los sensores originales no habían borrado, de manera de, paradójicamente, realzar la censura original. Y dejar los paratextos, ¿no? Que son todos los timbres, las anotaciones marginales, y comentarios, fechas, etc. Y este libro, bueno, fue como publicado inicialmente casi como una performance, ¿no? Porque esto se lo plantea a un editor que tenía una editorial que se llama Gauss PDF, que era un sitio web que solamente publicaba libros en PDF gratuitos, esto alojado, digamos, en internet. Y bueno, yo tenía los documentos seleccionados, los fui borrando a razón de uno por día, hasta que el último día, que fue el 11 de septiembre del 2013, terminé de borrarlos todos, se los pasé a mi editor y él los subió a esta página web en violación directa con las condiciones de uso del sitio. Entonces, claro, hay todo un gesto ahí también como de recuperación de los archivos. Esto curiosamente es un texto que se han escrito un montón de papers. ¿Sí? Y bueno, también en el año 2015 se hizo esta versión, que es la versión impresa, y bueno, se ha expuesto, yo lo he expuesto en Valencia, en una galería allá, y en este momento está en el Kirchner, en el Centro Cultural Kirchner, está expuesto ahí, con un video que hicimos en colaboración con dos artistas visuales, y bueno, ese video también se presentó en distintos festivales, fue comisionado por un festival en Noruega, fue seleccionado por el Festival Zebra en Berlín, y fue finalista de otro festival que se llama Fotogenia. Si ustedes buscan en las redes, en el Instagram de Carlos, y creo que Carlos Cosuña también lo compartió en algún momento de su visita al Centro Cultural Kirchner cuando estaba en el inicio de la exposición, pueden verla. Pueden ver este video. El video está disponible en una página web del festival que se llama Erase, que es un festival que lo organizó la Universidad de Bergen en Noruega. Ahí el video está. Ah, ya. Se puede ver. Ya. Pero incluso pueden ver fotos del mismo Carlos sentado viendo su... Sí. Maravillosas, muy buenas fotos. Parecía estar en un acuario. Pero muy... Eso es hermoso para mí. Y bueno, este es como el tipo de escritura que estaba haciendo en este tiempo, ¿no? O sea, como escribir sin escribir. También, como Carlos lo mencionaba, tratar de buscar, no las palabras, quizás los modos de decir lo indecible. Representar el horror, que siempre ha sido como un gran problema, una gran paradoja. Las maneras adecuadas, las maneras más éticas de referirse a tragedias que son personales y colectivas. Sí. ¿Podría sacar el informe RETI? ¿Cómo? El informe RETI. Está en el libro. ¿Está? ¿Borrado? No está borrado, pero hay partes del libro, está recompuesto. ¿Sí? Bueno, que sabes que yo lo recibí, entonces... Ya no estamos conectados. Está en las fuentes. Al final del libro se especifican las fuentes. Qué bueno. No se especifica en cada caso, pero se especifica al final, digamos, por los documentos.
Démosle un aplauso a Carlos y les doy 5 otras actividades. Así que, ya, ¿quién se atreve? Sí, Ricardo. Me interesó mucho muchas gracias por la presentación, por supuesto, pero me interesó mucho la idea de esta poesía documental. Usualmente se habla en la academia, en la teoría literaria, que la literatura se trata del cómo se dicen las cosas y no de lo que se dice realmente. Esta poesía pareciera invertir eso, ¿puede ser? Yo creo que para mí las dos son importantes, tanto el qué como el cómo, y el cómo de alguna forma te puede ayudar a quizás llegar más fácil al qué, o a evidenciarlo o mostrarlo de otra forma. Voy a hablar brevemente de Antuco, quizás. Es un libro de poemas que tiene que ver con la tragedia de Antuco, la marcha de los chicos que estaban haciendo su servicio militar en alta montaña, en 2005, y que se les y que bueno, tiene, no sé si se dieron cuenta, pero tiene relación con el poema, el último poema que leo, solo humanos mandan a humanos a morir congelados en la montaña. Yo quería con Antuco hacer un poco lo mismo que hice con 11, o sea, contar esa historia desde los documentos. No fue posible porque el caso estaba en la justicia militar, entonces los documentos no son tan fácilmente accesibles. Y entonces decidí trabajar con Carlos Cardani, que también es otro poeta, y él hizo el servicio militar. Él escribió un libro que se llama Razo, donde él narra sus vivencias haciendo el servicio militar. Y entonces nos empezamos a complementar en el trabajo de archivo. Y hace poco, se los comento por si tienen la intención, o sea, sería bueno que pudieran... una compañía de teatro que se llama Silencio Blanco está montando actualmente en el GAM una obra que se llama Antuco. Y ellos ocuparon el libro como una de las fuentes. Nos invitaron al estreno y fue una experiencia muy tremenda. Entonces, claro, viste como que la forma, y bueno, en conversación con ellos, también ellos me planteaban la compañía que ellos hicieron trabajo de campo, o sea, ellos fueron a la montaña, fueron casi que quisieron recrear la marcha en verano, no se puede hacer en invierno. Y estuvieron en donde murieron estos chicos, tienen todo un archivo de registro, estuvieron con las familias, cosa que nosotros en su momento no quisimos hacer. Quisimos guardar distancia de eso. Y ellos nos referían que, si bien habían revisado un montón de material de fuentes, de entrevistas, testimonios, habían cosas, por ejemplo, en el libro que les llamó mucho la atención y que les hizo replantearse el ejercicio. Una de ellas hay un gráfico acá en el libro que habla como de la variación de la temperatura según la velocidad del viento. Y es un gráfico, no dice nada. Entonces, tú al leer los poemas, y bueno, los poemas como que nosotros tratamos un poco de replicar la sensación del frío. Y ellos nos contaron que... Bueno, perdón que te corte, pero es que me está recordando justo ese texto que es impactantísimo. Cabo, ¿tiene usted frío? No, señor. Cabo, ¿tiene usted frío? No, señor. Padrísimo, están muertos de frío. No lo puedo encontrar, pero básicamente el gráfico te describe cómo a cierta temperatura y a mayor velocidad del viento la sensación térmica baja de la vida. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Y al ver ese gráfico y leer los poemas, te das cuenta como que aparece la magnitud de la tragedia que estaban viendo. Es un poco como tratando de contestarte como esto del qué y el cómo, ¿no? Denme un segundito para si alguien tiene más preguntas. La última cosa que es tan bonita. Vieron que antes, les hablé, ya lo dijo Carlos, pero yo tengo un poco más de contenido para eso. Vieron que antes yo hablé durante la presentación de Carlos de un texto, un epílogo que le había escrito Carlos Soto a la antología Poesía Cero, que se llamaba, ¿verdad?, En las Antípodas de la Lírica. Y ese es un texto posterior a un texto anterior que Carlos Cosiña escribe sobre
el libro de los quiltros, La marcha de los quiltros, que se titula En las antípodas de la narrativa. Al revés. En las antípodas de la lírica, en las antípodas de la narrativa. ¿Cierto? De relato. En las antípodas del relato. Y aquí lo que yo veo precisamente, que es además con lo que ellos juegan constantemente, es como un tejido, tejen hilos de un texto a otro, ¿cierto? Generando un textum que lleva dentro el texto y el paratexto. Eso es lo que se genera. El problema es que yo no he podido leer el de Caso. Entonces no puedo asegurar. Se da, esa es mi idea. Eso es lo que creo. Que se da un cruce entre ustedes, ¿verdad? Una lectura, relectura, postlectura y puesta en común que genera un texto, o sea, está el paratexto ya, y ese paratexto entra a formar parte del texto y genera un tejido que entrelaza las dos cosas. Esas son las cosas que hacemos los académicos. Los encasillamos y ustedes se quedan como, no, que no era, ni vanguardia, ni poesía documental. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda Valentina. sobre la poesía documental. Me llama la atención este tema porque no sé si está consensuadamente aceptado o si está siendo utilizado en ámbitos académicos restringidos. Yo creo que es una categoría que está ampliamente aceptada. De hecho, bueno, yo hace poco dejé unas copias de regalo. Hice la traducción de un ensayo que escribió Heinrich Becker, que se llama Poesía Documental. Las pongo allí con las que se venden, para que se animen. Una de regalo y una de... No, esas son de regalo. Y es yo creo una categoría que se puso como más de moda recientemente, pero y que, digamos, se incorporó en Latinoamérica. O sea, hay escritores importantes como Cristina Rivera Garza, hablaba de la poesía documental. Ahora, yo tengo problemas con la etiqueta, porque, claro, si intentamos como ver o discutir a ver qué está pasando en Chile con la poesía documental, no necesariamente suscribe a la definición exactamente, pero a mí no me interesa tanto eso. A mí me interesa rescatar dos cosas. Una que es como la pulsión documental, que eso está a lo largo de toda la literatura chilena, que es como el rescate del testimonio. Y lo otro, el modo documental, que es el trabajo con archivos, con documentos, que también. Y eso se puede rastrear desde, no sé, desde la Araucana, se puede, no sé, después la India Popular. O sea, hay múltiples ejemplos. Entonces, claro, si bien esas obras no suscriben exactamente la definición, que yo veo cosas claras. Un paréntesis. La Araucana nace de esa idea, ¿verdad?, de dar cuenta de, ¿cierto? Y de lo que se da cuenta, en realidad es de la visión propia, pero al mismo tiempo, no, esto lo tengo que describir así para que me sigan pagando por venir a colonizar. Pues. Bueno, o sea, era un poema épico, que era la forma que se utilizaba en ese momento, pero la Araucana en Europa fue leída como noticia, como un diario, como un relato, como una crónica de lo que estaba pasando en estos territorios desconocidos. Sí, tenemos también una experiencia. Entonces, claro, es interesante ese caso porque es un poemario que se transforma en documento. En ese sentido, yo iría todavía más lejos. Toda la tradición hispánica es fuertemente realista. Incluso un libro como 100 años de soledad todavía tiene resabios, intenta hacer una narración que suscita todavía ese sustrato realista. Sí, pero no en el sentido que ahí entra la ficción, ¿no? Y ahí está un poco como esto del realismo mágico, que es súper discutido, porque, no sé, para Europa miran para abajo y todo es realismo mágico, y para nosotros es realismo puro y duro. Sí. Pero es la manera que tienen como de tragarse todo este asunto. Claro, con color. Pero ahí tiene que ver, claro, quizás con la ficción, entonces ahí como que se produce un quiebre, porque lo documental tiene que ver con la realidad. Es la manera como... Y ahí entra lo que yo planteaba quizás de la ilusión de la objetividad. ¿Por qué? Porque los escritores que trabajan de esta forma tratan de ser lo más objetivo posible. Hay una operación de réstitos, de sacar de editar el texto, de ponerlo, lo de Becker también, de agarrar los archivos y copiarlos. Pero hay una subjetividad ahí que es la del autor, que elige
qué particularmente elige del archivo del documento y cómo lo edita. Entonces ahí ya la objetividad se rompe. En ese sentido, quizá más adecuado que hablar de realismo versus ficción, o realidad versus ficción, sería hablar de objetivismo versus realismo. ¿Alguna pregunta más? Tengo dos, sí. Sí. La primera es, por el interés de los documentos históricos utilizados en el ámbito poético. ¿Es un gesto de denuncia, de reparación o de ambos? Sí, por supuesto. Vale. Y teniendo en cuenta la conmemoración de los 50 años del golpe, ¿consideras que aún hay un tabú con aquel periodo? Y va de la mano con tus poemas de escribir como una forma de acción y para no olvidar. Desnúdate. Sí, o sea, definitivamente hay un gesto de denuncia, no sé si de reparación. Mira, yo creo que hay un tema ahí súper potente que es la impunidad y que tiene que ver con el proceso que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Entonces, los problemas que tenemos en este momento, las discusiones que se están generando, a mí me parece que tienen mucho que ver con el tema de la impunidad. Entonces, si es que es posible, o sea, no va a ser posible una reparación si es que hay impunidad. Y cualquier intento que se haga en contra de esa impunidad, yo creo que de alguna manera está apostando. Y el olvido tiene que ver mucho con propiciar la impunidad. Y es algo que lamentablemente se está fomentando. Fomentar el olvido, fomentar el dejar de lado, el superar sin realmente esclarecer lo que pasó y cómo pasó y repararlo, tiene que ver con la impunidad. Entonces, en la medida de que cualquier forma, ya sea artística, poética o lo que sea, en tribunales, esté orientada a tratar de resolver el tema de la impunidad, es un avance en cuanto a resolver el tema. Ahí creo que estoy respondiendo las dos cosas. Gracias. Gracias. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Carlos tiene mi tapita, ojalá que se va a comer antes, leyendo ahí con su tía. Gracias.